reunificación alemana, los ecos de este acontecimiento que no solo marcó a esta nación, sino a Europa, al mundo contemporáneo, están presentes aquí en México. También aquí hay resonancias. Son 25 años de este acontecimiento y bueno, para ello damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto recibirlo al embajador Víctor Elbling, quien nos va a platicar acerca de una serie de actividades que se han denominado la Semana Alemana, y que bueno, tiene como marco este acontecimiento que pues es el 3 de octubre, pero que va a servir también como motor para un acercamiento y un conocimiento que yo creo que existe y es importante en nuestro país sobre Alemania. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar con ustedes. Sí, este es un año feliz, ¿no? Un aniversario feliz, porque este año pues celebramos los 25 años de la reunificación alemana, el 3 de octubre del 1990, y cuando uno se acuerda, ¿no?, de la situación que teníamos en Berlín, en Alemania, en Europa en esos momentos, pues casi no nos parece la realidad, ¿no?, de que fuera posible. Teníamos un muro que nos separaba, un muro donde en Berlín se les disparaba a las personas que intentaban pasar de una parte a la otra de la ciudad. Teníamos dos ejércitos en ambas partes de Alemania que estaban ahí acechándose, ¿no?, y amenazándose, también con armas nucleares de corto alcance, o sea, cosas que hoy en día tal vez uno ya no piense. Para la gente de mi generación, yo nací en el 1959, pues no era pensable, no era de esperar que fuéramos a conseguir esta unidad, ¿no? Esta reunificación fue un gran regalo que pasó porque la gente, sobre todo del este de Alemania, fue a la calle de manera pacífica, protestó a causa de la situación que había en el este de Alemania y pidió libertad, ¿no? Entonces de ahí salió un gran mensaje, yo creo, de liberación, de libertad, y yo creo que trascendió el tema alemán, ¿no? Nos gusta pensar que no fue solo una unificación de Alemania, ¿no?, o de Berlín, sino que fue el principio de la reunificación de Europa, ¿no? Europa, que antes estaba separada en dos bloques, ahora muchos de esos países que estaban en el Pacto de Varsovia ahora forman parte de la Unión Europea y son miembros muy importantes de la Unión Europea. O sea, un cambio, yo creo, de toda una época muy importante. El muro ya no existe, solo para los turistas que quieran ver partes de él, y eso es un acontecimiento muy feliz para nosotros. Un hito y un ejemplo de fraternidad, como bien refiere el señor embajador, no solo para Europa, sino para todo el mundo. ¿Cómo se percibe hoy el mundo a 25 años de distancia? Parece que fue ayer, cuando uno piensa en la caída del muro, pero ya pasó un cuarto de siglo. ¿Es un mundo distinto? Naturalmente, el mundo ha cambiado mucho. Los que pensaban que la historia se iba a terminar con el final de la Guerra Fría, creo que se equivocaron. Seguimos teniendo muchos temas mundiales, temas globales de gran importancia, pero también temas de seguridad, ¿no? Vemos que el tema de seguridad pues renació con toda la idea o todo el tema de Rusia y Ucrania, por ejemplo, en Europa misma. Después tenemos ahora el tema de la migración, muy importante, tal vez el tema más importante que veamos en este momento en Europa. Piensen que para este año, es una cifra de ayer, pensamos que vamos a recibir solo Alemania entre 800.000 y 1,5 millones de refugiados en este año, solo Alemania. O sea, es una gran tarea, y eso tiene que ver con las inseguridades que tenemos alrededor de Europa, en Siria, en Irak, en África. Hay muchos temas, yo creo, que siguen allí, así que la diplomacia, la política sigue siendo de importancia vital, y lo bueno que tenemos es que tenemos una Unión Europea, yo creo, consolidada, a pesar de los problemas que hemos vivido con Grecia y otros. Creo que al final hemos conseguido construir algo muy bueno con la Unión Europea, con una integración europea que nos apoya a todos, que nos junta a todos, y donde vamos paso tras paso con una integración siempre más profunda, como se ve también en el tema de la migración ahora, ¿no? Y en el tema de cultura, Alemania es un país paradigmático en muchos sentidos para los mexicanos. En cuanto a las relaciones que se han establecido con México, existe desde luego
la cooperación tecnológica, los negocios. Nosotros tenemos personajes alemanes realmente muy entrañables para los mexicanos. El trabajo del Instituto Goethe, por ejemplo, difundiendo no solo la lengua, sino la cultura alemana. Esto se va a ver manifestado en una serie de actividades de las que nos gustaría conocer. Sí. No, el tema cultural es de inmensa importancia, ¿no? Yo creo que a veces se subestima un poco la densidad, ¿no? Y la profundidad, el volumen de la relación cultural que hay entre los dos países. Por ejemplo, solo para dar una cifra, el Instituto Goethe, que acaba de nombrar, acoge a 5.000 en este momento estudiantes, alumnos de lengua alemana. Y estos 5.000 en México forman el 60% de todos los alumnos del idioma alemán que hay en Norteamérica en este momento, en América del Norte, o sea, incluidos los Estados Unidos. El interés es muy fuerte, creo que podrían triplicar la cifra, hay una gran demanda. Eso tiene que ver naturalmente con las relaciones culturales que tenemos, eso tiene que ver con las relaciones comerciales que tenemos. Hay personajes muy emblemáticos en la relación, que empieza desde la ciencia y la cultura con un señor como Alexander von Humboldt, a principios del siglo XIX, y su legado, que es un legado de trabajo interdisciplinario de la botánica, geología, pero también arqueología, geografía, muchos temas, hasta la música, hay muchos temas, la historia. Entonces ahí nos juntan muchas cosas y nosotros lo que queremos hacer en el año dual que tendremos a partir del año que viene, desde mitad del 2016 a mitad del 2017, es hacer visibles estos contactos que hay. Somos dos sociedades que trabajan muy bien de sociedad civil a sociedad civil. No somos los gobiernos que inventamos la relación, sino que las sociedades civiles interactúan de manera muy interesante y nosotros queremos compartirlo, enseñarlo, hacerlo visible y apoyarlo también por parte del año dual. Es un año dual porque va en las dos direcciones, México y Alemania. Vamos a tener, o tenemos ya, un lema común, que es Alianza para el Futuro, México y Alemania, y tenemos un logo común también. Lo importante creo que va a ser enseñar también un poco a las dos sociedades y a los demás que se interesen, pues primero qué es lo que tenemos en común, qué es lo que nos interesa el uno al otro, pero también hacernos conocer mejor, porque naturalmente siempre hay muchos estereotipos. No son todos negativos, a veces son positivos los estereotipos, pero lo que intentamos hacer es pues, poner de manera más amplia, ¿no?, el panorama, el abanico de las relaciones que tenemos. Y hay mucho que contar, hay muchísimo que contar, y en lo cultural, por ejemplo, pues tendremos temas como música clásica, naturalmente, pero también moderna, danza, muy importante, cine. El Festival de Cine Alemán en México es el más grande festival de cine alemán en el mundo, por ejemplo. O sea, hay muchos temas así de mucha importancia, yo creo, que vale la pena enseñar, ¿no? Indiscutiblemente, y pensar en figuras como Günter Grass, el propio Goethe, que ya refieren que es un referente absoluto, no solo de la literatura, sino de las artes escénicas. ¿Cuántas veces se ha representado en ópera, en teatro Fausto? Sí. Beethoven, por supuesto, que también estará presente en esta celebración. Porque Schlondorf, bueno, tenemos una cantidad de personajes que pues han hecho suyo una parte de México. Claro, ¿no? Usted habló con razón, yo creo, de Günter Grass, vale la pena, yo creo, recordarlo en este momento, ¿no? Nos dejó este año, ¿no? Perdimos a Günter Grass este año, el premio Nobel, ¿no?, el segundo en Alemania en los últimos 25 años, antes fue el señor Böll, Heinrich Böll, y Günter Grass, pues una de las actividades que vamos a tener esta semana va a ser una conmemoración de Günter Grass que vamos a hacer el miércoles por la noche en Tlatelolco. Vamos a enseñar unas partes de las adaptaciones de películas que han hecho, cinematográficas de su obra, pero también una discusión sobre cuáles eran las ideas de este señor, de Günter Grass, sobre dónde Alemania debería de estar después de la guerra, dónde Europa está después de la guerra. Es un señor muy crítico, hay un documental sobre él que se llama El Incómodo, porque él era alguien polémico, crítico. Por ejemplo, hablando de la unificación alemana, él era alguien que, vista la historia de Alemania, las guerras, que nació en el 27, entonces ha vivido estos temas de manera muy diferente que alguien como
nosotros que hemos nacido después, pues él era crítico de la manera como se hizo, por ejemplo, la reunificación, ¿no? Creo que vale la pena revisitarlo, discutirlo, ¿no? Porque ese tipo de crítica yo creo que en una democracia es muy, muy importante, ¿no? Y por eso queremos conmemorarlo. Es solo un ejemplo de lo que vamos a hacer. De tantas cosas que vendrán. Y bueno, y cerrar filas, está Canal 22 como una ventana para este encuentro, para este intercambio. De verdad, señor embajador, muchísimas gracias por acompañarnos y traer estas reflexiones a la mesa y celebrar estos lazos que nos unen a través de la cultura a Alemania y a México. Y bueno, todas las actividades que se estarán realizando en los próximos días y ya durante el año dual, en la página de la embajada, ahí podemos encontrar la información. Sí, estamos poniendo naturalmente toda la información de la que ya disponemos. Naturalmente es un programa que estamos desarrollando ahora mismo, porque es, como decía, a partir del mayo del año que viene. Pero tenemos una página web muy visitada, ¿no? Tenemos una cuenta de Facebook y de Twitter muy, muy visitadas también. Por ahí la estamos viendo en pantalla. Sí, así que, claro, con mucho gusto les esperamos ahí, encantados de recibirlos en nuestra página web también y de cooperar con el Canal 22. Excelente, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Es un honor recibirlo en este espacio. Gracias, embajador, y estamos en contacto.